Este libro se lo presté, ¿Está bueno? está muy bueno, se lo presté a un amigo y A ver, me hago me lo dolió. te lo hizo mierda. Eso mismo. ¿Está Pero bueno? ¿Vale la pena sí, leerse todos sí, estos vale. libros de Eddie Jones? Sí, a mí me gusta mucho. Leí uno que es su autobiografía. Ah, lo tenés subrayado todo a Sí, full. sí, sí. La autobiografía me gustó muchísimo. Y después está ahí Eddie, Eddie Jones. Eddie con su carita. ¿Quién es Eddie Jones? Eddie Contámoslo. Jones nació en Australia, tiene una historia muy particular porque Eddie nace en Australia, hijo de padre australiano, madre japonesa. Y cuenta en su autobiografía que fue muy discriminado por tener rasgos japoneses ¿En Australia? en Australia. Y él era muy amigo de los Ela, los hermanos Ela, que fueron tres jugadores tremendos de la Australia de los 80. Pará, Mark, pará, pará. Ya hay cosas subrayadas que son una masa. no, es que este libro, te iba a decir, este libro es la continuación del anterior. El anterior es su autobiografía y este habla de liderazgo y lo habla contando su proceso en Inglaterra, entrenador como Inglaterra. Fue entrenador de los Brumbies en el Super Rugby, en un ciclo muy exitoso en Sí. los 90 y principios de los 2000. Jugaron un estilo. Australia campeón del mundo. Australia, No. él es sucesor y ahí Del Australia va campeón la del mundo. anécdota de por qué hablamos de Eddie ahora. Australia sale campeón en los 90 dos veces, en el 91 y en el 99. Y después del 99, en el 2000 agarra a Eddie, muy joven, él había sido jugador, él era director de colegio, director de un colegio. Igual que Graham Henry. Sí, docente. Hay que ir a buscar a Profesor los colegios. profesor de geografía. Docente. El tipo todo el tiempo te está hablando de aprendizaje en su libro. ¿Viste el respeto que tienen por el quien hizo docencia? Sí, sí. En Nueva Zelanda, Graham Henry, ahora volvemos a Eddie Jones, pero también tiene Sir Graham, como ese Sir, eh, y lo destacan por su carrera como formador. Sí, sí. Que era un tipo rígido en el colegio, y yo me lo imagino medio preceptor, Mm. ¿viste? Poniendo amonestaciones. Muy sajón, ¿viste? Como esa forma. Está bueno, Sajón. pero bueno, entonces Eddie Jones igual. Y Eddie, director, y después, bueno, se da cuenta que lo que más le gusta en la vida es el rugby, Ok. ¿no? Le gusta mucho. Y le gusta mucho, él dice que como muchos que a mí me gustan, entrenadores, le gusta esto de algo más, ¿no? Que es lo que le pasa a la persona que hace deporte. Hay una cosa como de llevar a los límites y una transformación que a mí me parece apasionante. Aparte que es un gran estudioso del juego y lo cuenta muy bien, su libro es Leadership y no es el juego del rugby. Te está hablando del liderazgo que sucede y cómo Claro. formar líderes a través de, dice, mis lecciones en el mundo del rugby. Y en ese camino, Eddie viene a entrenar a los Brumbies, un equipo que surge de la nada y logra una gran identidad. Eh, Desarrolla un rugby muy lindo de ver y muy innovador, muy creativo. Y cuando le llega el momento de entrenar a Australia, él dice que es lo que había esperado toda la vida y le llega rápido. Cuando le confirman que va a ser el entrenador de los Wallabies, uno que había sido entrenador de los Wallabies y era un mentor de él, que es Rod McQueen, lo palmea y le dice: felicitaciones, Eddie. Y a partir de ahora vas a ser la persona más solitaria de Australia. Se le queda mirando, ¿viste? Qué hijo de... Y después de eso desarrolla por qué, ¿no? De cómo hay momentos de tomas de decisiones, el enfrentar las expectativas de la prensa, del público, el cómo tratar con jugadores también, Sí, ¿no? es realmente... es un súper tema que se da en el liderazgo, que es... de hecho hay libros escritos, hay un libro que La soledad del ciego o algo así, no lo leí, pero es un retema. Quienes ejercen roles de liderazgo, de toma de decisiones, de llevar adelante un barco hacia algún lugar, eh, la soledad, Mm, la soledad. Y vos sabés que siguiendo en el mismo capítulo de rugby,
y ahora si querés volvamos a Eddie Jones, pero yo te llevo, recién te nombraba a Graham Henry. Estuvimos en Nueva Zelanda ahora a principio de año y tuvimos la suerte de tener largas charlas con Graham Henry y viste, uno está como ansioso a que te dé consejos y demás, y en un momento saltó con un consejo, no sé si se lo dijo a Junior Murgier, head coach del Casi, eh, pero tiró algo así como mira, lo más poderoso que te puedo decir en tu rol de head coach y líder de todo este grupo de personas es primero rodíate bien y cuídate. Cuida tu físico, cuida tu bienestar emocional, porque vas a estar muy solo durante todo el recorrido. Mm. Y bueno, es esto, este pésame que le dieron a Eddie Jones, este, y que nada, estos grandes tipos ya te lo advierten como una condición del liderazgo. Y puede ser realmente que sea una condición. La soledad como para... No sé si... o sea, claramente no es una condición para hacerlo bien. Pero sí es algo que viene en el kit de Saber bienvenida, que vas a ¿viste? estar, muchas veces vas a estar solo. Sí, totalmente. Vos con tu Totalmente. visión, Sí. bueno, Eddie Jones hablaba de, obviamente liderar es llevar a los demás hacia una visión, ¿no? Una visión que tenés y convocar desde ahí una emocionalidad, ¿no? Despertarla en otros. Pero, ¿viste cuando vos querés contar una idea a otros y querés que te entiendan? Pero al final la idea está en tu cabeza y saber transmitirles y que el otro la entienda es un viaje muy complejo. El llevar a otro a un lugar a donde vos querés, porque está primero en tu imaginario y atravesado por todas las cosas que a vos te pasaron y atravesado también por tu idea de cómo tiene que ser esa visión, de cómo se tiene que materializar. A ver, exploremos un poco. Vos decís que es la soledad a la hora de transmitir una idea. Está bien, está bueno. Yo cuando pienso exploremos en dónde más hay soledad Mm, en ese rol de liderazgo. Yo no podía no pensar en Graham Henry cuando lo hablaba, él lo contaba en el marco de su fracaso por el rugby británico, ¿sí? Que se sintió muy solo, muy Estuvo en lejos, Gales. en Gales, muy lejos de su casa y que no la pasó para nada bien. Y hasta ahora que me estás contando esto, del transmitir ideas, para mí siempre estuvo relacionado al momento de cuando no se está dando el resultado esperado, Mm, la soledad. sí. ¿Por qué? Porque uno lo que imagina es que cuando, la clásica, ¿no? Cuando ganás tenés un montón de amigos, cuando tu empresa va bien, la gente se te acerca, sos, estás en un espacio que es deseado por el entorno, ¿sí? Mm. Y ahí está todo súper bien. Pero normalmente cuando la cosa no va muy bien, no sos un lugar deseado, no No. sos un eh, eh, Y es eh, difícil que los demás te... Es difícil que el otro siga creyendo, ¿no? Cuando las cosas no salen. claro, Te digo una experiencia mía. Yo fui entrenador en un club que no es el mío. Tenía ganas de vivir esa experiencia y fui entrenador en Mariano Moreno. Otra realidad, otra cultura. Y muchas veces el resultado no sucedía o no pasaban las cosas. Y lo primero que pensaba era, bueno, igual seguirán creyendo en esto que yo creo que es mejorar el juego, ir hacia este lugar desde el juego, desde lo que queremos construir como plantel. Y muchas veces me encontraba solo, ¿viste? Haciéndome esa pregunta y pimponeándola. Y estaba bien rodeado porque estaba Vir, mi mujer, que volvía a casa y yo le decía y me devolvía desde otro lugar. Y eso me hacía bien, me hacía pensarme, ¿no? Porque todo el tiempo te encontrás también con esta, que es muy cultural, muy humano, de soy bueno para esto o no, claro. si no está pasando. Y esa es la soledad. Eddie Jones dice que pierde un partido y dice, se puso a llorar en el hotel. Se pone a llorar Solo. solo en el cuarto y dice, no puede ser, nunca me pasó algo así en este deporte. Yo pensé que estaba buenísimo estar acá y te encontrás con esa duda, que al final es con vos. Porque la duda es con vos. Te estás poniendo a prueba y
si puedo conseguir esto, ¿no? Si puedo llevar este barco a destino. ¿En dónde más? A ver, pensemos. ¿En dónde más aparece la soledad? Yo creo que por otro lado también la soledad es muy buena. O sea, un Sí, líder pero necesita... hay otro momento, perdóname que te interrumpa, hay otro momento. Estaba pensando recién. También hay mucha soledad a la hora de proyectar. O sea, la parte anterior, Sí, la parte de pensar la visión. la visión, el compartirla, eh, ¿Y cómo te el... pasó? Vamos a tu experiencia. ¿Cómo fue con Team Wins? Bien, está bueno. Porque me imagino que por las veces que me contaste cómo empezó Team Wins, lo que hacías en un momento. Hay algo que a mí me ayuda a pensar, y lo traigo del deporte, de muchas veces eh, aprender y asumir, no todos lo sienten como vos. Y no está mal. Hmm. Que no quiere decir que no lo sientan, pero lo sienten distinto. Quien lidera un proyecto, quien lidera una visión, quien lleva adelante algo pensado y demás, eh, no es que lo piensa mejor o peor, o lo siente mejor o peor que su equipo, o que el resto, pero lo piensa y lo siente distinto. Mm. Y muchas veces, en quienes ejercen roles de liderazgo, se frustran mucho cuando rebotan en algunas conversaciones con su equipo. ¿Y qué es ese rebotar? Cuando se dan cuenta que del otro lado no lo están sintiendo de la misma manera que, Mm. ¿viste? Que ese tema que a vos no te dejó dormir no es el que no dejó dormir a otra persona. Y eso no está mal. Y para mí es todo un aprendizaje eso. Y es un aprendizaje constante, ¿eh? Que es el día de hoy que trato. Y hay un mantra que me repito cuando me encuentro en ¿Pero lo sufriste más en el pasado? lo resufrí. Hay veces que lo sufro, ¿eh? No sé si lo sufro, pero hay veces que lo detecto. Y tengo un mantra que me acompaña que es: cuando estoy en una situación donde estoy viendo que no lo están sintiendo igual que yo, es aceptar, no todos lo sienten igual que vos. Pero no es que lo sienten menos, quiero aclarar eso, no quiero, en ningún ámbito de mi vida me quiero poner en un lugar donde que yo lo siento más que lo demás. Es simplemente que se siente diferente, Mm. ¿sí? Y eso me acompaña y me ayuda mucho. Y vos me decías, y eso yo lo aprendí mucho más de mi rol desde el lugar deportivo, Sí. ¿viste? Cuando te encontrabas en el tiempo que le destinabas a algo y veías que el otro quizás no destinaba el mismo tiempo, y decís, che, pero al final es una causa común, ¿esto qué onda? ¿Por qué? O este tema a mí no me dejó dormir, y cuando se lo compartís con el otro que está en igual que vos y se te caga de risa, decís, pero pará, Eh. no, está bien, está bien. Y una cosa que descubro ahí, que hay una apertura de mucho aprendizaje ahí, ¿sí? Y que tiene que ver con, ¿y cómo se lo está tomando la otra persona? Y empezar a hacerse esa pregunta ayuda mucho a ayudar a la otra persona a que sea alguien bien funcional Mm. a lo que vos estás queriendo llevar adelante. Y siempre asumiendo que, atención, no todos se lo toman igual que vos. Esto no es lo... Andá a un líder de una compañía, de una Mm. empresa familiar. Hemos transitado procesos donde una empresa familiar va hacia el camino de la profesionalización. ¿Qué es una profesionalización de una compañía familiar? Es cuando están dando el salto de que esa mesa chica en que se mezclaba entre la comida de la casa de los padres, pasa a ser una mesa un poco más grande donde tienen que tomar la decisión de contratar un gerente general o un jefe de operaciones que empieza a tener que tomar decisiones de manera autónoma, más allá de lo que la familia piense. Y ahí atrás hay quienes lideran la compañía, que tienen vínculos con la compañía, no sé si más fuertes, pero muy distintos al que acaban de contratar. Emocionales, Mm. la historia de la familia, ¿sí? Hay decisiones que no se pueden tomar, porque ¿qué diría el viejo? Y esto, cuando lo pensamos, ¿no? Y ahí entra un juego donde quien lidera, y es de las dos partes, ¿no? Quien es parte de esa familia o quien es recién contratado para asumir un rol de liderazgo absoluto, un gerente general,
Tienen que asumir que no lo están sintiendo y viviendo de la misma manera. No es ni mejor ni peor, lo están sintiendo y viviendo de una manera distinta. Y hay un espacio de aprendizaje ahí. De che, ¿y cómo lo estará pensando viviendo esta persona? Y ahí hay un desafío de mucha conexión. El buen líder, por más solo que se sienta, es aquel capaz de poder abrir ese espacio para aprender, para conversar, para escuchar. Porque también el otro, con ese desapego emocional, te puede mostrar otras caras, ¿no? De lo que está pasando. Total. Pero ojo, porque recién decías desapego emocional. Quizás su apego emocional es distinto, no quiere decir que haya un desapego emocional. Sí, no quiero, pero no tiene el mismo que no. Es otro. No hay una emoción. Es de otro lugar. Todo lo que hacemos los humanos es por una emoción. No hay una emoción de connotación histórica. No, pero para ese nuevo, que viene de otro lugar, hay un sentimiento porque tiene más que ver con una necesidad más primaria. Todos lo somos por una necesidad primaria. Pero es distinta a este que es con el padre, ¿viste? Porque el padre... ¿viste? Y este no, el otro viene porque está su necesidad de validación o sentirse confiado, sentirse honrado, qué sé yo. Y esos son contextos que te llevan de vuelta a esta soledad. Sí. Llevándolo a una organización. Te llevan a una soledad. Cuando digo soledad es a cuando el líder no se siente comprendido. Si, che, vengo de una reunión y no están viendo lo que yo quiero ver. No estamos en el mismo canal. No. ¿Viste? Y hay veces que se confunde esto de, che, no estamos alineados con no lo están sintiendo de la misma manera que yo. Y eso deriva en la soledad de quien está en la cabeza de algo. Sí. Y es como algo inevitable, ¿viste? Sí, también hay algo que es muy difícil, es que las personas no nos vemos, ¿no? Vemos lo que queremos ver del otro. Digo, que es muy difícil entender, che, ¿qué te pasa profundamente? ¿Qué te pasa en serio? Y cuando encontrás a alguien que te ve un poquito, que entiende lo que te está pasando, es como que, bueno, hay uno en el mundo que me reconoce, entonces así o te enamorás, ¿no? O te acercás a esos donde te sentís más afín. Pero es muy difícil que el otro vea lo que, más allá de la superficie, de lo que vos le contás al mundo. Es muy difícil. Vos le contás la visión, pero detrás de tu visión hay una emoción, hay un montón de cosas que sostienen eso, que están empujando eso para arriba, que es que la empresa sea... Pero detrás de eso no es la empresa. Hay una historia. Hay toda una historia que viene a expresar un deseo, una necesidad. Pero ahí es donde tiene mucho sentido lo que Digo, para Eddie Jones, no es salir campeón del mundo, ni siquiera de los Wallabies. Es algo atrás que se disfraza de los Wallabies, que se disfraza de salir campeón del mundo. Pero hay una emoción que muy pocos la ven, probablemente su esposa y él habla, dice, de tener un confidente. Él dice, dentro de ese laburo, vos tenés que tener uno que te diga la verdad. Bueno, un aliado que te diga la verdad. Fíjate cómo estamos conectando de vuelta. Seguramente Dillon se tomó algún cafecito con Graham Henry. Seguro. Habla de una cerveza, ¿no? Sí. Él es más amigo de Hansen igual. De Steve Hansen, sí. Bueno, pero creo que Steve Hansen habla también de la soledad y demás, pero, ¿qué te quería decir? Fíjate cómo yo te traía esto de Graham Henry hablando de rodéate bien. Y Eddie Jones está hablando de ese confidente. Y vos hace un rato hablabas de esa familia que te acompaña y demás. Cuando yo trato de interpretar ese de rodéate bien y demás, estoy pensando también en ese confidente o en esos confidentes. Y ahí hay una cosa que se me está ocurriendo ahora que está bueno, que es ahí donde se pone en juego la calidad del líder al transmitir su visión. Porque en realidad lo primero que va a estar resolviendo es eso. Es que estas cuatro personas que están conmigo acá entienden a dónde queremos ir. Sí. Y me van a cuidar. Y vamos a estar bien. ¿Sí? Pero aún ni siquiera con eso, quien lidera algo se va a salvar de estar solo. De sentirse solo. Hay un momento de conversaciones que se dan solo con su almohada. ¿Te acordás la película El campo de los sueños de Kevin Costner? No sé si la viste. No, me mataste.
Kevin Costner, gran actor, vivía en un campo en Oklahoma, ¿viste? En el centro de Estados Unidos, esos lugares bien llanos, tenía un campo de maíz en su casa, tipo maíz, pero le debía guita al banco. Y empieza a tener una visión, y su visión es cortar un montón de hectáreas, varias hectáreas, hacer una cancha de béisbol con luces profesionales, porque se lo dice una voz. Cuando hace eso, empiezan a salir del maizal jugadores de béisbol Sí, como de, la- fantasma. de fantasmas, pero de los Sí. años 20, y aparecen leyendas, ¿viste? Es como, llevémoslo en castellano, una voz te dice que hagas una cancha de fútbol y empieza a aparecer, no sé, El Diego. el Diego, Pedernera, no sé, el Loco Gatti, ¿viste? Y se juegan un picado ahí en tu cancha con las luces. Y el tipo está en esa y todo eso lo lleva en una aventura a buscar por qué. Y al final era encontrarse con su padre. Mm. Porque su padre había sido jugador. Y en un momento sale del maizal su padre y él se juega Un partidito. un partidito con el padre. Pero están todas las leyendas y las leyendas lo dejan a él con su padre. En el medio, hasta que él entiende que era integrar o resolver eso con su padre, ¿no? Es como muy el sueño, ¿no? Muy inconsciente, todavía muy psicológica la película. Tiene un cuñado que le dice, vos estás loco, ¿qué haces en una cancha de béisbol? Tenés que pagarle al banco, flaco. Es una estupidez lo que estás haciendo. Y Kevin le dice, no, 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 es lo que tengo que hacer. Y la mujer, bancándolo, ¿viste? No, no, pero está bien, él sabe que tiene que hacer esto. Pero Kevin Costner toda la película está sufriendo esa angustia de, che, me hice una cancha de béisbol, ¿por qué la estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Está todo el tiempo igual en ese debate, pero la tengo que hacer. El debate lo tiene, ¿por qué la estoy haciendo? Pero la tengo que hacer. Y va, y va, y va, y va, y va. Y al final, el cuñado dice, che, ¿de dónde salieron esos jugadores? ¿Viste? Cuando él resuelve todo, la ve, la termina de ver. Me resuena mucho esto, ¿viste? De la soledad, donde el tipo está como trabajando por esa visión, esa angustia. Y no saber transmitirlo, y no saber transmitirlo, explicar. no saber explicarlo, no saber contarlo, ¿viste? Solo Bueno, para ahí hay algo que está bueno, que es, si lo tendríamos que poner en frases, es, no vas a resolver la soledad, más vale ocupate de cómo transmitir hacia dónde querés ir. Sí. Y aprender a transitarla, ¿no? Y esa soledad va a ser menos dolorosa. Sí. A propósito de eso que decís, de aprender a transitarla, hay una frase de Naval, ¿cómo era el apellido? Ravikant. Ravikant. No, Ravikant. Filósofo sí. moderno, Sí. inversor. Y el tipo más o menos lo que dice que la soledad no es un problema que tenés que resolver. ¿Sí? Que ahí a mí me dispara un montón de formas de pensarlo, pero básicamente dice, no, la soledad no es un problema a resolver, es un problema a habitar para crecer. ¿Sí? La soledad no es un problema a resolver, es un problema a habitar para crecer. Mm. Lo primero que me dispara esa frase de Nadal es, no se resuelve. No se resuelve. Y lo segundo que me permite pensar es, hay una oportunidad ahí atrás, de crecimiento, de introspección, por qué mi mensaje no llega, y qué puedo hacer para transitar este dolor, que en realidad todo lo va a conducir al líder a poder hacer las cosas diferentes. Y ¿para vos se resuelve la soledad de quien lidera? ¿Estás de acuerdo con, no, para con mí este es. amigo nuestro? Naval. Lo decía si. Yo no soy religioso, pero le presté bastante atención a la Biblia. Y viste que en un momento Jesús se va al desierto 40 días. Yo soy menos religioso que vos, así que contame. En la Biblia cuenta que Jesús se va 40 días al desierto Ok. a reflexionar, a meditar. Tenía la misión de compartir la palabra de Dios y en un momento, tremenda misión, ¿no? Como compartir este mensaje, ¿no? El mensaje de la Biblia, del cristianismo, de qué significa,
¿no? Y sin embargo, en ese mensaje, él se tiene que ir porque es más solo que él. Se rodea de dos apóstoles, pero hay uno que lo traiciona, ¿no? Pero hay otros que creen firmemente en él. Y sin embargo, él tiene sus momentos de duda. Lo tiene hasta el último momento de su vida, cuando está en la cruz y, y mira para arriba y dice, ¿por qué me abandonás ahora? ¿No? Que le pregunta a Dios. Parece medio místico que me puse ahora, pero en definitiva es lo que le pasa a todos. Hasta el último momento, el líder duda, se siente solo, busca, ¿viste? Una respuesta, uno que se lo resuelva. Y, y vuelve, creo que la flecha siempre vuelve hacia él, ¿no? Bueno, eso es clave. Esa parte yo creo que es clave. Es eso que decís, la flecha siempre es como un boomerang, siempre vuelve hacia vos. Empieza y termina en vos. La soledad es, al final, no existe el monólogo. Digo, cuando vos estás con vos, no es un monólogo, es una conversación. Mm. La vida es una conversación, vos todo el tiempo estás conversando con vos y una idea, la otra idea, una idea de cómo tienen que ser las cosas que discute con otra, ¿no? Y estás en esa soledad conversando, estás teniendo discusiones con vos. Yo creo que lo más interesante es aprender a tener esa conversación. Claro. Que no sea una pelea, darte cuenta que no es un monólogo, sino que es una conversación. Y ordenar esa conversación significa, ¿esto de dónde viene? ¿Esto de dónde lo creo? ¿Por qué creo esto? ¿Y por qué creo esto que es un poco antagónico? ¿No te pasa que a veces sos contradictorio con vos mismo y decís, no, esto, y hay otra voz que te dice, no, Tal cosa. pero lo otro, uf, ¿cuál? ¿No? Y tenemos esas. Entonces creo que es aprender a conversar con uno mismo para seguir yendo. La soledad no se va a ir, el sentimiento de angustia puede cambiar por momentos y aprendes a manejarlo y transformarlo en otro. O sea, la soledad no se va a ir para vos. No tiene solución. En el día. Hoy me desperté a la mañana que pasó un auto por casa con la música muy fuerte, eran las 7:40 y decía Ángel de la Soledad. De los Redondos. Está bien. Eh, No se va a ir la soledad. no se va a ir. Eso es Hay lo que aprender a mejor. estar, ¿no? Sí, y eso es lo mejor que pensando en la anécdota de Eddie Jones, es el mejor consejo que le pueden dar a alguien que va a ser el head coach de los Wallabies. Sí. Podrían darle uno antes. Prepárate. Sí. Aprende a estar solo. Aprende a conversar con vos y aprende a estar solo. Bueno, y esto de conversar con vos y demás, saltamos a la isla, a Graham Henry. Tenés que estar bien. Y esto a mí me conecta con el mundo del coaching y, y, y en las herramientas que hacen mejor al ser a una persona. Yo me fui yendo a animarme cuando me toca trabajar con otros en términos de coaching, en gente que quizás está encasillada en una oficina o tiene roles de jerarquía en espacios corporativos y demás, como esa primera gran pregunta o el primer gran desafío que despierta un montón de estímulos para estar bien con uno mismo, que es ¿cómo está físicamente? Que parece re deportivo, ¿viste? Sí. Tratando de decir quizás, se cree que voy a jugar al rugby o algo así. No. Para mí es fundamental. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está ese cuerpo con el que vas a atravesar esta soledad? Es como, che, ¿preparaste el barco para esto? Y cuando Graham Henry había dicho eso de tenés que estar bien, primero rodíate bien y después cuídate, estate bien. Yo pensaba, lo conectaba con la salud. ¿Cómo está tu salud? Tu salud es clave en ese camino de soledad. Sí. Nadie te va a cuidar. Al líder no lo cuida nadie. ¿Sí? Hace poco echaron a Fernando Gago de Boca. ¿Sí? Ponete en los zapatos de este tipo.
No hablemos de fútbol, no importa. Me refiero a su rol de líder, al nivel de soledad que debe haber transitado él en Terrible. las últimas horas, Mm, ¿sí? Donde no quiero ni saber en qué condiciones lo fueron despedidos, porque, como dice Calamaro, todo lo que termina, termina mal. Nunca termina bien mm, en esos roles, ¿viste? sí. Eh, y bueno, y esto de la salud y del cuerpo, ¿y cómo te agarra ese momento? Y si no termina, se contamina más. Ahí Dice. está. Digo, por lo de la salud, ¿no? ¿Y cómo te agarra ese momento? ¿Estabas listo físicamente para afrontar? Y cuando digo físicamente es el hecho de sentirte bien. Mm. ¿M? Y después atrás, y espiritualmente, ¿cómo estás? Y ahí vamos ya a la ontología, ¿viste? A qué hace a una persona, Sí, es su cuerpo, sí. es la caja en la que anda, ¿viste? Nuestro cuerpo es nuestro dispositivo, Mm, sus emociones, ¿viste? Su, su conexión con sus emociones, su capacidad de percibir sus emociones, su relación con el entorno, con el contexto, y bueno, y su lenguaje, ¿no? Dice la ontología. Y yo creo que eso es una buena un buen primer gran desafío de quien lidera un equipo. Cuídate, prepárate. Alguna vez estuve con un entrenador que había entrenado también alto rendimiento y cuando me tocó a mí entrenar en la primera del CASI, me lo dijo en chiste, pero después lo conectaba y me dice, tené cuidado porque vas a engordar un montón. Yo digo, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver con el maltrato, me re quedó. El maltrato que te vas a dar, producto de la angustia, mm. de la ansiedad y además el desorden que hay alrededor de un sábado a Sí, la sí, tarde. sí, 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 Pasás de la media luna a la pizza en 2 minutos. sí, sí. Desde todo lo. Sí, Y eh, sí. digo, Y eso carrusel de claro, emociones, ¿no? y sí, y eso te va a hacer muy mal. Y bueno, y es esto de cómo estás para afrontar esa soledad. Entonces, primero vos. Pará, y hace un tiempo hablábamos del ownership y hablábamos del yo primero para. Bueno, esto tiene que ver con eso. Sí, En el otro capítulo, sí. de este podcast hablamos justamente del ownership y el de primero yo, primero me ocupo de mí El para poder círculo del ocuparme del yo. resto. Sí, sí, el círculo del zorro, el círculo del Sí. yo, el metro cuadrado, yo compañero rival, todo lo que fuimos Si repasando. está bien ese círculo del yo, la soledad no es un problema. Bueno, Naval dice que la soledad no debería ser un problema. Mm. eh, y sino un lugar. Es más, uno debería buscar espacios de estar solo. Estar, viste, a mí me encanta estar solo. Me encanta estar solo en silencio. Lo hago mucho, me gusta mucho y, y me hace bien. Y yo creo que es necesario, ¿viste? Em, ¿Qué te da eso? de pronto retirarse. Claridad, calma y claridad, que es muy biológico, ¿viste? Estar solo, bajar la espuma, menos ruido, Está bueno eso. Está más bueno espacio eso en el porque pensamiento. una vez también. Y a ver, y te lo comparto a ver qué pensás, que una vez en un mal momento de liderazgo, en el que me tocó estar, de mal resultado, y una clásica, ¿no? Mucha angustia, mucha duda. eh, el consejo había sido un poco distinto. Me dijeron, ojos, no te aísles. Ojo, no te aísles. Porque es muy normal de que te aísles, que no quieras saber nada y demás. Y ahora te escucho esto bueno, ojo, dale, aislate. Un amigo nuestro, Fran Banoni, cuando en una época yo estaba mucho tiempo con él me enseñó mindfulness, ¿no? Y ahí yo me introduje mucho en la práctica del Zen. Que que es muy sencillo, uno lo dice y parece, uff, qué, viste, qué raro. No, tiene que ver con esto de aprender a estar acá, estar en el presente, estar, de estar enfocado, de enfocarte. Y él proponía mucho, no necesitas irte a un retiro de 4 días a meditar, El ¿viste? retiro del silencio. Hacer retiros todos los días, hacer retiros de 10 minutos, hacerte retiro de 1 hora que te vas a estar
en silencio, en calma, retirate de esto un rato, El celu. del celu. Yo a veces lo yéndome a caminar, sin celu, dejar que, dejar que vengan otras ideas. Retirarme de las obligaciones o retirarme, no sé, un sábado en vez de mirar rugby, por ahí no voy a ver a la primera y me quedo leyendo algo que no tenga que ver con eso, ¿no? Que está bueno, porque uno tiende como a enfrascarse un montón. No, está bueno porque cuando uno lee biografías de líderes de organizaciones y demás, hablan de las caminatas, hablan de los espacios para Tomar distancia. tomar Al final es distancia. eso, es tomar distancia de lo que está pasando. Otro gran entrenador de rugby que a mí me gusta mucho, que también le dicen el profesor Wayne Smith, fue entrenador de los All Blacks y asistente de Graham Henry. Sí. Él dice que tiende a obsesionarse mucho. A mí me pasa parecido, que me obsesiono, me encanta el juego, me encanta lo que hago, a mí las cosas que hago me encantan y me obsesiono y a veces llega un punto en que estoy como hasta saturado y el ejercicio es correrte, distanciarte, andar, mirar una película de Disney, no sé, me pongo a mirar otra cosa, leer otra cosa, leer literatura en lugar de leer todas cosas que sean referidas. Porque liderar también es tener espacio. Porque vos tenés que elegir la próxima respuesta, hacia dónde vas a ir cuando haya un problema. Está bueno. Fíjate, al problema de la soledad de quien lidera, el antídoto es más soledad. Pero soledad desde el lado, no del sentirse solo, sino soledad desde el lado de tomar perspectiva, tomar distancia. Dijiste algo recién que está bueno, que es de ocupar la cabeza en otra cosa también. Porque es como un recreo para la cabeza. Sí. Es una bocanada de Tal aire. cual. Eh, y sobre todo cuando estamos en momentos en que las cosas no están saliendo como vos prometiste que iban a salir. Es ahí donde se siente soledad total. Mm. Eh, y, y a mí me encanta pensarlo en las organizaciones, si querés, no deportivas. Hasta ahora estamos hablando de Graham Henry, ¿viste? De estos fenómenos mundiales. Eh, y, pero esto le pasa al dueño de una heladería en San Fernando. Sí. Eh, y, y- pero el consejo es el mismo. El antídoto y el recorrido es exactamente el mismo. Y la mala noticia que tenemos, que se me ocurre darle, es: no te vas a correr de esa. Vas a estar solo. Cuando no se venda el helado de frutilla, vas a estar vos solo mirando los potes de helado, ¿viste? Mm. La angustia es solo y te pregunto, ¿qué pasa cuando... ¿Qué pensás con esto? ¿Qué pasa cuando no lo soportás? La soledad. La soledad cuando estás liderando y se te vuelve un tormento. No lo experimenté. No experimenté que sea un tormento. Y si estás trabajando con una persona que no lo soporta más, ¿qué le dirías? Quizá que se corra de ahí. Bien, yo también. Quería esa respuesta. Mirarlo a los ojos y decir, esto no es para vos. Es que hay una idea, viste, que como que es tentador estar en un lugar de liderazgo. Porque nos gusta mucho el estatus a los humanos. Nos encanta esto, la jerarquía. Seguimos, digo, es muy de mamífero también. Y a veces lo asociamos con poder. Pero por ahí a veces está bien no estar en ese lugar. Correrse de ese lugar. Y reconocer que estás queriendo estar en ese lugar más por una cuestión de estatus, para que otros te vean ahí, que para liderar con una visión. Claro, Quizás es que no tenés la visión. O no tenés claro, lo que hace falta para llegar a esa visión. claro. ¿Te acordás que antes hablábamos hace un rato de Eddie, que Australia, campeón del mundo? Pero no es eso, hay una necesidad detrás de eso, que lo empuja a ir hacia ahí.
una necesidad relacionada a un sentimiento que quieres sentir. Bueno, está bueno ver eso, ¿no? Cuando haces coaching, lo que buscas es también que veas de dónde estás haciendo eso que estás haciendo. Bueno, recién decís, cuando haces, para mí, corramos la palabra coaching, para mí es un espacio personal y, y recién mientras que te escuchaba y pensaba en ese heladero, es el mejor regalo que se puede dar. Un espacio personal y si es acompañado, mejor. Y si es sistémico, mejor. ¿Que es sistémico? Que lo haga una vez cada 15 días, Mm, esté en la buena o esté en la sí, mala. sí. Es Continuidad, el, proceso. es el mejor regalo que se puede dar a alguien que está al frente de algo. Y no importa de qué. Alguien que está enfrente, eh, que esté a cargo de la cooperadora del colegio, Del ¿sí? Nacional. Del Nacio. Que esté a cargo de la M no sé cuánto del club de no sé dónde. Sí. Que esté a cargo de una empresa que tiene que pagar 300 sueldos cada vez que termine el mes. Eh, lo mejor que se puede regalar para mí es un espacio para sí mismo donde pueda trabajar la soledad y en soledad. Porque no le queda otra. Nadie lo va a sentir como lo siente esa persona. Su relación con lo que está haciendo es muy distinta a la que van a tener los demás. Y, y más vale afrontar eso con conciencia y como dijo Naval, con una ambición de aprender para crecer de esa soledad. Y así estarías transformando algo quizás tormentoso Mm. en algo positivo. Eh, así que eso creo que estaría bueno como mensaje para quien esté al frente de algo que, que lo desafía y que a momentos no lo deja dormir. Bien.